En el año 600, el Bretwalda de Gran Bretaña era el rey Ethelberto de Kent, cuya esposa, princesa de los francos y ferviente católica, favorece la conversión por los romanos de San Gregorio, pese a que tenía junto a ella a un obispo franco y algunos sacerdotes de su pueblo. El éxito es grande, el rey y el pueblo se bautizan y en Canterbury se funda un monasterio benedictino con jerarquía de obispado. Luego le siguen Essex, Londres, Rochester, York, etc. 40 años después los Golen estarían penetrando en los monasterios anglosajones desde la céltica Escocia, apoyados por el rey Osvaldo de Northumbria. Incorporados como maestros en los monasterios benedictinos, a los Golen les resultará más fácil convencer a los anglosajones ya cristianos sobre la bondad de sus intenciones. De los monasterios benedictinos anglosajones saldría una invalorable ayuda para los planes de los Golen, en la persona de los monjes misioneros británicos, que serían mucho mejor recibidos que los irlandeses en los reinos germánicos, Baviera, Turingia, Hesse, Franconia, Frisia, Sajonia, Dinamarca, Suecia, Noruega, etc. Verían pasar por sus tierras a los monjes anglosajones. El mayor exponente de esta corriente inglesa benedictina fue indudablemente San Bonifacio. Procedía del convento benedictino de Nuslin y su verdadero nombre era Winfrido. El Papa benedictino Gregorio II le concedió el nuevo nombre de Bonifacio en el año 718, junto con su misión de evangelizar a los germanos. La verdad, atrás de todo este movimiento, era que los Golen sospechaban que los germanos aún conservaban las piedras de Venus y otros legados de los atlantes blancos, y procuraban hallarlos a cualquier costo. Por eso San Bonifacio, por ejemplo, se empeña en derribar la antiquísima encina del dios Donar, en Geismar, en el año 722, tratando de encontrar la piedra que una tradición germana situaba en las raíces del árbol. Pero esta no era una tarea que el propio San Bonifacio tomaría personalmente entre sus manos. Para ello contaba con miles de Golen benedictinos bajo sus órdenes. La famosa piedra de Venus de los sajones sería buscada durante 50 años y costaría a los sajones, que al final la perdieron, miles de víctimas, atribuidas luego cínicamente a los esfuerzos de la cristianización. San Bonifacio no era pues un mero predicador, sino un gran ejecutor de papas benedictinos. Le revelarán estos planes en forma de directivas que él cumplirá fielmente. Uno de sus actos más fecundos para esos planes fue la universal difusión que imprimió a la aldea de la superioridad del obispo de Roma, el representante de San Pedro en la tierra, sobre cualquier otra jerarquía eclesiástica o regia. En base a esa idea se asentará el poder del papado en la Alta Edad Media. En el año 737 en Roma, recibe de manos de Gregorio III la máxima dignidad, será legado papal en Alemania y dispondrá de amplios poderes para actuar. En aquel tiempo, Alemania incluía al reino franco, el más poderoso de la cristianidad europea. El nombramiento de San Bonifacio tenía como objeto liberarle las manos para que llevase adelante un plan tan audaz como siniestro. En el Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino, el patriarca de la Iglesia estaba normalmente sometido a la voluntad del emperador. En Occidente sería necesario restablecer el poder imperial, pero fundado en una relación de fuerzas completamente inversa. Aquí, el Papa dominaría a los reyes y emperadores, el sacerdote al rey, el conocimiento del culto a la sabiduría de la sangre pura, y el instrumento para este plan, que permitiría a su vez concretar los planes de la fraternidad blanca y de los Golen, sería la familia franca de los Pipínidos. Los reyes merovingios se hacían llamar divinos, porque afirmaban descender de los dioses liberadores, pero el judeocristianismo, que sostenía con la Biblia idéntica descendencia de todos los mortales desde Adán y Eva, aquel origen no significaba nada. El único Dios era el Dios creador, Jehová Satanás. Y fuera del Dios creador judeo-cristiano,
solo existían la superstición o los demonios. Así pues, era una cuestión de principios eliminar a unos reyes que no solo declaraban tener linaje divino, sino que afirmaban recordarlo con la sangre. Esa convicción entre la divinidad y la realeza, muy popular entre los francos, era un obstáculo molesto para unos sacerdotes que pretendían presentarse como los únicos representantes de Dios en la tierra. Al morir Carlos Martel en el año 741, le suceden sus hijos, Carlomán y Pipino. Con Pipino se inaugura la dinastía carolingia, piedra fundamental en la obra de la Fraternidad Blanca. Se trasluce con claridad que la corte y todos los resortes del Estado franco estaban copados por la orden benedictina. En vista de eso, habrá que reconocerle a Carlos el Magno el haber hecho todo lo posible para convertirse en judeo-cristiano y cumplir con el plan de los Golem, el fruto de los siglos de paciente y reservada labor obtenido en los monasterios benedictinos pudo observarse en la corte carolingia, especialmente en la denominada Escuela Palatina. De la escuela salen las ideas cuyas resoluciones son aprobadas por Carlomagno y ordenaban la creación en todos los monasterios y catedrales de escuelas para sacerdotes y legos. En ellas se debería enseñar el trivium, el quadrivium, la filosofía y la teología. El trivium y el quadrivium formaban las llamadas 7 artes liberales. El trivium contenía la gramática o la filología, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium la astronomía, geometría, aritmética y música. Desde luego que la enseñanza de tales materias estaba a cargo de los monjes benedictinos, que se habían preparado para eso durante 200 años, y eran los únicos que disponían de suficientes maestros y material clásico con que cumplir la orden real, que ellos mismos habían inspirado, y los benedictinos Golem tenían bien claro cómo debían educar las mentes europeas para que en los tiempos por venir se experimentase colectivamente la imperiosa necesidad del templo local. Entonces el colegio de constructores Golem, que pronto se pondría en marcha, levantaría templos de piedra nunca vistos, catedrales magníficas, construcciones que en realidad serían máquinas de piedra, de tecnología atlante morena, y cuya función apuntaría a transmutar la mente del creyente y ajustarla al arquetipo colectivo de la raza hebrea, que es el mismo que el de Jesús Cristo arquetípico. Alcuino dirigía los círculos culturales benedictinos Golem que rodeaban al emperador. En tales cenáculos se respiraba un aire bíblico y judaico muy intenso. El propio Carlomagno exigía ser llamado David, y su fiel consejero Eginardo pedía se lo nombrase Bezalel, por el constructor del tabernáculo en el templo de Jerusalén. Y en este especial microclima ambientado por los benedictinos Golem, al emperador y sus principales colaboradores de la nobleza franca se les iba lavando lentamente el cerebro y se los condicionaba para adoptar el punto de vista Golem sobre el orden del mundo. Para preservar ese orden se debía erradicar el paganismo e imponer mundialmente el judeocristianismo. No importaba si para conseguir ese bien se debiesen destruir pueblos hermanos. Dios perdonaría a los suyos todo lo hecho en su nombre. Los Golem condicionaban de este modo la mente del emperador porque necesitaban un nuevo Perseo, un héroe que cumpliese la sentencia de exterminio que pesaba sobre el pueblo de sangre pura de los sajones y les permitiese robar su piedra de Venus. El crimen de Carlomagno y sus francos fue el apoyar militarmente la ofensiva lanzada por San Bonifacio contra la sabiduría hiperbórea de los sajones. Emprendió él mismo la tarea de exterminar a la nobleza sajona, hermana cercana de la sangre franca. Los sajones fue uno de los últimos pueblos de Occidente que se mantuvo ininterrumpidamente fiel al pacto de sangre y a los dioses liberadores. La repulsión que los sajones experimentaban hacia los sacerdotes Golem, su rechazo irreversible al judeo-cristianismo, su fidelidad al pacto de sangre y a la sabiduría hiperbórea,
y su negativa a entregar la piedra de Venus eran motivos más que suficientes para decretar el exterminio de la casa real sajona, especialmente en ese momento en que el poder de los golem estaba en su apogeo. Solo así se explica la sanguinaria persistencia de Carlomagno, que durante 30 años combatió sin tregua a los sajones, pueblo cultural y militarmente inferior a los francos, y que si resistió tanto fue por el indómito valor que el espíritu hacía brotar de su sangre pura. En el año 772, las tropas del nuevo Perseo robarían la piedra de Venus, condenando desde entonces a los sajones a la oscuridad de la confusión estratégica, a la desorientación sobre el origen. Carlomagno, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, haría decapitar a 5.000 nobles sajones, cuya sangre pura consumaría en el sacrificio ritual la unidad del Dios creador Jehová Satanás. Tras una posterior resistencia sin esperanzas, los sajones terminaron por aceptar el judeo-cristianismo, como tantos otros pueblos en similares circunstancias, y se integraron al reino franco. Carlomagno moría en Aquisgrán en el año 814, pero ya en el 800 había recibido del Papa León III la consagración como emperador romano, justo pago para quien tanto sirviera a la Iglesia y a la causa de la orden benedictina. Le sucede como emperador su hijo Ludovico Pío, a quien sus contemporáneos apodaron el Piadoso y el Monje, por su dedicación a la Iglesia y su preocupación por poner definitivamente a los monjes francos bajo el poder de la orden benedictina. Apenas 3 años después de su coronación imperial, concreta ese anhelo de los golem en el Sínodo de Aquisgrán del año 817, en el que se acuerda imponer la regla benedictina a todos los monasterios de los dominios francos, es decir, a lo que pronto sería el Imperio Romano Germano, parte de España, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Frisia, Italia, etc. Con la sanción de aquella ley imperial, el poder de la orden quedó consolidado lo suficiente como para que los golem no pensaran en otra cosa los siguientes 270 años, que en llevar a la perfección el Colegio de Constructores de Templos. En los 200 años precedentes acumularon el conocimiento de las ciencias, ahora pasarían a la práctica, formarían gremios de constructores, compuestos de logias de aprendices, compañeros y maestros masones. Y tales logias serían laicas, integradas por gente del pueblo, pero dirigidas secretamente por la orden, que va a ser quien posea el plano y las claves del templo. También haría falta disponer de una clave final, un secreto que permitiría a los golem llevar su obra a la máxima perfección. Pero los golem, y por ellos la orden benedictina, contaban con la palabra de la Fraternidad Blanca, de que tal secreto les sería confiado cuando su misión europea estuviese a punto de concluir. Aquel secreto, aquella clave de las claves, consistía en las tablas de la ley de Jehová Satanás, las que el Dios creador entregó a Moisés en el monte Sinaí, y que posibilitaron luego a Hiram, rey de Tiro, construir el templo de Salomón. Claro que antes de llegar a tan maravillosas realizaciones, la orden benedictina tendría que resolver varios problemas. Además de poner en marcha el Colegio de Constructores de Templos, habría que crear las condiciones para que los pueblos del Imperio Romano apoyasen la existencia de una orden militar en el seno de la Iglesia Católica. Tal orden tendría una doble función. Por una parte, custodiar, en el momento que la Fraternidad Blanca decidiese entregarle a los golem las tablas de la ley, desde su actual ubicación en Jerusalén hasta Europa, y por otra parte servir como fuerza militar de apoyo a la constitución de la sinarquía financiera o concentración del poder económico, que sería necesario establecer en Europa como paso previo al gobierno mundial del pueblo elegido.